Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Le damos gracias a Dios por darnos una oportunidad de poder estar entre ustedes. De antemano les pido disculpas por el retraso. Ya ve que, como yo les he dicho anteriormente, no nos vamos a atrasar, no vamos a perder incluso el día de la transmisión, al menos que sea algo grave con nosotros, ¿no? Así que tuvimos un pequeño, no diríamos inconveniente. Lo que sucedió es que al día viernes me puse la vacuna contra el virus, pero el viernes fue por la mañana y durante el día y el resto de la tarde no tuvimos ningún problema, ninguna complicación, excepto por el pequeño dolor, ¿no?, en el brazo. Y pensamos que así iba a ser el resto de la semana, pero no contábamos que el siguiente día era cuando surgían mayormente los efectos, y ya del sábado por la madrugada, o sea, ya para amanecer el sábado, pues ahora sí que empezó lo que decimos a veces de veras, ¿no? Y me surgió un dolor de cabeza terrible, una fiebre tan terrible que pensaba que me iba a explotar la cabeza y hasta me revolcaba en la cama, no cabía. Ya por las 4 de la madrugada, pues entonces tuve que empezar a tomar medicamento porque no pude soportar más. Así que tuve que tomar, en este caso, Tylenol. Me tomé 1000 miligramos cada seis horas para no dañar nuestro corazón, nuestro cuerpo, ni nada que pudiera afectar en nuestra salud, pero que nos vimos obligados a usarlo porque de verdad que no podía soportar. Y así estuve todo el día sábado, prácticamente con dolor de huesos, dolor de cuerpo. Fue muy difícil para mí, así que no pude tomar el tiempo necesario para culminar a tiempo la clase, pero que gracias al Señor con su ayuda empecé ayer por la tarde, como eso ya de creo que ya eran las 5 de la tarde más o menos, y gracias al Señor pues pudimos culminarlo para poder transmitirlo. Iba a dejarlo para mañana, pero prefería hacerlo hoy por aquellos hermanos que todavía tenían oportunidad de verlo hoy, y los que no, pues no se preocupen, como hemos dicho, pues pueden verlo durante la semana. Pero esa fue la razón de nuestro retraso. Como le he dicho, nuestros retrasos o nuestras faltas no van a ser por gusto nuestro simplemente, sino que tiene que haber una razón válida y justa para no poder estar entre ustedes. Y en este caso, como les digo, fue el efecto secundario de la vacuna, la primera que yo me puse después tenía que hacerlo después de los 3 meses que me dio el virus anteriormente el año pasado, y por eso en este caso en particular pues nos tomó tiempo recuperarnos. No sabíamos qué íbamos a experimentar pues hasta el día sábado. Pero bien, gracias a Dios y a su misericordia ya estamos bien. Ya no tuve que usar medicamentos hoy, excepto como a las 11 de la mañana, que nada más me tomé 500 miligramos de Tylenol, y espero en Dios no necesitar más, a pesar de que me duele todavía un poco la cabeza. O sea, prácticamente no se me fue, pero sí se me redujo, y esperamos en el Señor que no necesitemos nada más, ¿no? Pero no pasó a mayores, gracias a Dios, como otras personas que lo han vivido de una manera más difícil que nosotros. Así que damos gracias a Dios por esta noche, por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes. Y una vez más, como le decimos, no, solamente Dios es misericordioso y solamente Él puede ayudarnos a seguir adelante. Así que vamos a continuar con la clase, mis amados hermanos. Continuamos en el libro de Juan, capítulo 1. Y hoy en este día, pues antes de leer la palabra, nos vamos a entregar al Señor, pero en este día les quiero decir de antemano que vamos a leer los versículos el 19 y, y el 24. Así que Juan capítulo 1, versículo 19 y versículo 24, solo esos dos versículos. Pero antes que nada, pues vamos a entregarnos al Señor, que sea el Señor que nos ayude en esta noche, que sea solamente Él el que se glorifique y no nosotros, sino que solamente Él sea el que salga glorificado de esta enseñanza, y como todo el tiempo decimos, ¿no?, y que su bendición sea sobre nosotros. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias por tu amor y tu misericordia sobre nosotros, Señor. Te pedimos y te suplicamos de todo corazón que toda falta, Señor, toda falla, todo pecado que hayamos cometido contra ti, contra nuestros hermanos, contra algún pequeñito, Señor, de los tuyos,
que permitas tú en tu misericordia que seamos perdonados, Señor. Así como dice tu palabra, Señor Santo de Israel, que tú nos perdonas, que nosotros también podamos perdonarnos los unos a los otros. Y que al final de cuentas podamos ponernos a cuenta, Señor, los unos con los otros. Y ponernos a cuentas incluso contigo, como dice tu palabra. Ayúdanos en esta noche, Señor. Bendícenos grandemente, Señor. Enséñanos a través de tu palabra y de tu verdad. Y ayúdanos a glorificarte en ella, viviendo conforme a tu palabra, conforme a tu anhelo, conforme a tu deseo, Señor mío, Dios mío. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque no solamente yo estoy presente, Señor, sino aquellas personas que van a poder ver los videos podrán descubrir que hasta este momento, Señor, tú les has tenido misericordia, tú les has dado la vida, les has dado el respirar. A muchos de nosotros nos has dado el poder caminar, el poder ver, el poder palpar, el poder oír. Muchos otros no lo tienen, pero también te dan gracias, Señor, porque todavía están respirando en este mundo. Y te damos muchas gracias por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, no nos desampares, sino todo lo contrario, que tu mano de misericordia nunca se aparte de nosotros, Padre. Gracias, Señor mío y Dios mío, entregamos en tus manos nuestras vidas en esta noche y te suplicamos que seas tú a través de tu Santo Espíritu enseñándonos para la gloria tuya. Gracias, Padre amado. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que bienvenidos todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, y vamos a seguir con la clase del día de hoy. Juan capítulo 1, versículos 19 y 24 dicen así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? El 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos dice, en este caso en particular, que estos que habían sido enviados eran de los fariseos, eran personas que habían preguntado a Juan el Bautista acerca de quién era él, pues querían asegurarse que eran la persona a la que ellos estaban esperando, y si no era, pues desecharlo, ¿no? Ponerlo por un lado. Ahora bien, en las últimas clases hemos estado hablando un poco de la biografía de Juan el Bautista, pero hoy hablaremos un poco de quienes se supone que deberían estar al servicio de Dios, pero que al final de cuentas Dios los encuentra haciendo conforme a sus propios pensamientos y deseos de su propio corazón, como lo dice en este caso el libro de Mateo capítulo 15, versículo 1 al 20, y el libro de Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23. La razón por la cual hablaremos brevemente de los fariseos, de los saduceos, y de los escribas, es porque estos tienen un gran papel en la historia de nuestro Señor Jesucristo, en especial en sus últimos años, en el tiempo del ministerio, muerte y resurrección de nuestro Salvador. El sistema religioso que existía en los tiempos de Jesús era un sistema que Dios había establecido dentro del pueblo de Israel en los tiempos en que Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Y eso principalmente nosotros podemos verlo en el libro de Éxodo, ¿no? Donde en ese libro se narra cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y de ahí narra incluso todo el sistema religioso, si podemos decirlo así, que haría dentro del pueblo de Israel, como Dios escogería a una de las 12 tribus, pero que también podemos ver un poquito más en detalle lo que conllevaba ese servicio al Señor, incluso servicio a la comunidad, que vamos a verlo más adelante. Pero la salida en sí la podemos ver más que nada en el libro de Éxodo, pero las demás cosas podemos verlo incluso en el libro de Levíticos, en el libro de Números, incluso hasta en el libro de Deuteronomio. Este sistema religioso abarca no solo el método eclesiástico, sino también el método judicial. O sea que nosotros podemos descubrir a través de la palabra del Señor que Dios había creado este sistema religioso, si pudiéramos decirlo así, pero que dentro de ese sistema religioso, o
si pudiéramos decirlo, sacerdotal, existía el método eclesiástico, que era el servicio al Señor, donde mostraba cómo deberían de servir a Dios, qué tenían que hacer con las ofrendas, ya sea de ofrendas de paz, ya sea ofrendas para el perdón del pecado, etcétera, o las víctimas del perdón del pecado, pero que también existía este método judicial donde Dios hablaba al pueblo de Israel y le enseñaba qué es lo que se debería de hacer con aquellas personas que, por ejemplo, se encontraban robando en una casa. Y es interesante porque este sistema pareciera que hubiese influido en lo que en algunas ocasiones podemos verlos en las leyes de nuestros países, donde se aplica prácticamente de una manera similar a lo que Dios estableció en la antigüedad. Y lo digo en este caso en particular, como aquellas personas que roban. En nuestro sistema judicial se dice que si alguien está robando en tu casa, está dentro y tu vida está en peligro, tú puedes defenderte, pegarle en este caso por la mayoría de las personas, ¿no?, que tienen armas, les dan un balazo y las personas quedan exentas, ¿no? Si esta persona muere, el dueño de la casa queda exenta. Pero más sin embargo, la justicia dice que si esa persona ya está fuera de tu casa, está huyendo de ti, ya tú no estás en peligro y la matas fuera de tu casa, mientras tú ya no estás en peligro y ella está huyendo y lo mata, tú eres culpable ante la justicia por asesinato. Y eso es una realidad aquí y en cualquier lugar, ¿no? Pues ese mismo método parecido, si no es que es el mismo, solamente con un sistema diferente o de una manera diferente en el pueblo de Israel, porque Dios habla en su palabra que si algún ladrón entra de noche a la propiedad de la persona y dentro de la propiedad esta persona lo mata, Dios dice esa persona es inocente. Dice, pero que si es de día, o sea, en el día claro y puede verlo y puede ver lo que está haciendo y lo mata, entonces la persona, el dueño de la casa o de las propiedades, viene a ser culpable de juicio y de asesinato. Le digo, es interesante poder comparar, ¿no?, la justicia de Dios, en este caso en particular, en el método judicial, que es muy parecido a lo que nosotros tenemos, ¿no? Ahora bien, por supuesto, eh, el sistema religioso o sacerdotal que Dios había creado dentro del pueblo de Israel, pues no era el único sistema que Dios había creado, y de eso vamos a hablar muy pronto, ¿no?, más adelantito, pero que era el que Dios había establecido dentro del pueblo de Israel, aunque reconocemos que al final de cuentas, en los tiempos de Jesús, era un tanto diferente a lo que había sido establecido por Dios en un principio. Permítame un minuto, es que mi mouse no me está ayudando porque no tengo nada aquí abajo. ¿Dónde está? Ahora sí, vamos a acomodarlo, que no se mueva, listo. Ahora sí, perdón, es que no sé. Ay, ahora moví la computadora, permítame. Ahí está. Ahora sí ya se mueve. Así que continuamos. Ahora, este sistema religioso que Dios estableció, en la Biblia lo vemos que es un sistema sacerdotal que Dios había creado solamente dentro del pueblo de Israel y que era perfecto porque Dios fue quien lo creó. Pero lamentablemente los seres humanos que corrían ese sistema o que eran partícipes de este sistema, pues no lo eran, ¿no? Como siempre, ¿no? Nosotros los seres humanos con nuestros errores y equivocaciones. Así que, por lo tanto, no es de extrañarse que encontraremos dificultades dentro del desarrollo del sacerdocio. Por ejemplo, justo al inicio, vemos cuando Dios manda a Moisés a consagrar a Aarón en Levítico capítulo 8, pero que en el capítulo, no solamente Aarón, sino también sus hijos, solo quisiera aclarar, pero luego en el capítulo 10 vemos que dos de los hijos de Aarón, los cuales se llaman Nadab y Abiú, pecaron contra Dios ofreciendo lo que dice la Biblia, fuego extraño, y murieron quemados en el acto, porque salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová, dice el libro de Levíticos capítulo 10 versículos 1 y 2. Luego, ahora si nos vamos al otro extremo de la historia, en los tiempos ya de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos de la expiración del servicio sacerdotal que Dios había creado dentro del pueblo de Israel, y digo y aclaro, en los tiempos de la expiración, porque ese sacerdocio no sería para siempre.
ese sacerdocio o ese sistema religioso o sacerdotal tenía su momento de expiración y eran los tiempos en que vendría nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ahí en ese momento es cuando expira y nosotros lo vamos a comprobar más adelante en la escritura y hay suficiente escritura para comprobar, aunque no lo traiga yo por escrito, para comprobar pues que ese tipo de sacerdocio o ese sistema pues llegaría a su fin. Nos encontramos, continúo leyendo, nos encontramos al grupo religioso dividido en fragmentos en los tiempos de Jesús. Ahí encontramos que ya hay fariseos, quienes se dejaban guiar por los escribas. Los escribas eran aquellas personas que traducían o que más bien que copiaban, mejor dicho, la palabra del Señor a mano. No era como hoy en día. Hoy en día tenemos un libro escrito completamente en nuestra computadora y cuando lo vamos a imprimir, aunque sea una notita de un párrafo, solamente le damos imprimir, le indicamos a la impresora cuántas copias queremos, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, y con un solo clic te imprime el millón de copias que tú querías. En los tiempos de antes, no, los escribas tenían que hacer libro por libro la copia a mano, uno tras otro, uno a uno, a uno, a uno, y tenía que ser perfecto, y donde se encontraba una imperfección, se agarraba toda la traducción, todo el libro, aunque estuviese completado, y se prácticamente, pudiéramos decirlo como hoy en día, se tiraba al cesto de la basura, ¿no? Pues en aquellos tiempos teníamos a estos fariseos que se iban guiados por estos escribas, y también encontramos otro grupo, el cual se llama los saduceos, quienes en cierto sentido o de algún modo habían dejado de creer en parte de la palabra de Dios, pues no creían en los espíritus, los ángeles, ni aún en la resurrección. Así que en los tiempos de Jesús estos personajes parece ser que por alguna razón dejaron de creer lo que Dios les había dejado escritos en la antigüedad, como es el caso, si pudiéramos traer un caso presente, el caso de se me olvida el nombre, de Sansón, donde se le anunció por anunciamiento de aquel personaje, ¿no? Celestial, si pudiéramos decir, que a Manoa le nacería Sansón, y incluso a este le llega a preguntar cuál es tu nombre, y le dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Mi nombre es, ay, lo olvidé en este momento, lo traía en la mente, se me olvidó escribirle, pero el caso es que este personaje celestial recibió de Manoa y de su mujer aquel sacrificio que le fue ofrecido, ¿no? De lo cual muchas personas dicen, o sea, especifican que fue Dios mismo o que fue Cristo mismo, pero que de ahí no sale pues que es Dios. Incluso es impresionante, ¿no? Porque Dios mismo se le aparece a Moisés, también al pueblo de Israel en una nube, en una columna de nube, en una columna de fuego también en el desierto de día y de noche, la presencia de Dios mismo en el tabernáculo de reunión, y estas personas parecen haber olvidado o dejado de creer en eso. Incluso el apóstol Pablo más adelante dice que ellos, Israel, habían recibido la ley de Dios por medio de ángeles. Más adelante en la escritura lo dice él. Entonces le digo, los saduceos eran personajes pues que prácticamente, no, por alguna razón pareciera que hubiesen dejado de creer en cierta parte de la palabra de Dios. Y de ahí podemos ver más casos, como el caso de Josué, cuando se le presenta aquel personaje y le dice, ¿eres tú o eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Mientras él le dice, no soy ni de los tuyos ni de los enemigos, soy el príncipe del ejército de Dios, ¿no? Y cosas semejantes a esas. Pero que aquí le digo, al punto que queremos llevar es que en los tiempos antiguos encontramos los errores de los hijos de Aarón, y aquí al otro extremo encontramos ahora sí los errores dentro del sistema sacerdotal de Dios, y encontramos a un sistema dividido, si queremos decirlo así. Ahora bien, ¿quiénes eran los fariseos o los escribas y los saduceos? ¿Cuáles eran sus creencias? Los fariseos y los saduceos aparecen como partidos distintos en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, versículos 6 a 10. Y me gustaría aprovechar, que ahora que tengo otro monitor extra, gracias al Señor,
Vamos a leerlo aquí para tenerlo más rapidito. El libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 10, el cual dice de la siguiente manera. Dice, en este caso, no creo que me equivoqué, no era el libro de los Hechos. A ver, no, capítulo 23, perdón, me equivoqué, no era el capítulo 6, el capítulo 23, versículo 6 en adelante. Ok, sí, así es, versículo 6 en adelante. En este caso en particular estamos hablando del apóstol Pablo cuando había sido ya tomado y encarcelado este, a, por estos judíos religiosos, ¿no? Que traían alboroto, toda esta gente pues religiosa que traían alboroto contra Pablo, etcétera, etcétera, pero más adelante se es encarcelado, vienen y hacen una reunión donde cuestionan al apóstol Pablo, y en el versículo 6 del capítulo 23 dice, entonces Pablo, notando una parte de los saduceos y otra, perdón, notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Y de ahí empieza a narrar, a decir lo siguiente. Cuando dijo esto, escúchelo bien, se produjo una distinción entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman esta cosa. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, note que aquí están los dos juntos, los escribas y los fariseos, contendían diciendo, obviamente contra los saduceos, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disesión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados, se arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿A quién? A Pablo. Porque se había creado un gran alboroto por causa de que Pablo había dicho que él era fariseo. Y entonces los fariseos dicen, bueno, si un ángel le habló, no tenemos problemas, pero los saduceos decían, no, no es así, eso no existe. Así que le digo, vemos un sistema religioso o sacerdotal dividido ya en los tiempos de Jesucristo. Los fariseos y los escribas creían en los espíritus, en los ángeles, en la resurrección, pero los saduceos no creían en estas cosas. Incluso lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. En este caso, cuando hablan con Jesucristo, aquellos saduceos, y le hacen la expresión aquella, ¿no? Y le dicen, Señor, como para querer comprobar su teoría, que ellos tenían razón, que no existía la resurrección, y le dicen, Señor, tuvimos un caso donde una mujer se casó con su esposo, pero el esposo murió, no dejó descendencia, así que la cultura, la tradición o lo que ellos hacían era de que si no dejaba descendencia, pues el hermano que le seguía se quedaba con la mujer y de esta manera pues murió este hermano también, no dejó descendencia y el tercero la tomó por mujer y así sucesivamente hasta que llegó al séptimo hermano, el cual murió, también no dejó descendencia, pero la mujer también murió y le preguntaron, ¿y en la resurrección? ¿De cuál de los siete será esta mujer? O sea, ¿de quién sería esposa si ya que lo tuvieron los siete como esposa? Entonces ahí Jesucristo les contesta y les dice, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. En otras palabras, aunque resucitasen, él le dijo, ustedes están ignorando la palabra de Dios, errando en ella, y están ignorando el poder de Dios. En aquel momento, cuando resuciten, no va a existir el matrimonio, no va a existir el casamiento, sino solamente van a existir personas que vivan para Dios, le alaben y le glorifiquen por toda una eternidad. Así que les digo, esto de los saduceos no aparece digo en los tiempos de Jesús, pero que aquí con esto mostramos pues que verdaderamente ellos no creían en la resurrección. Incluso se dice que el lado fuerte o principal de los fariseos
era el lado religioso, mientras que a los saduceos les interesaba más el lado político de la nación. Los fariseos eran muy celosos de la ley y las tradiciones a tal grado que su actitud se tornó meramente externa, formal y mecánica. Y de ahí lo vemos en el libro de Lucas, capítulos 11, versículos 37 al 39, ¿no? O sea, nosotros sabemos que en muchas ocasiones, ¿no? Podemos ver que el Señor los reprende, ¿no? Especialmente porque todo era externo, no era nada genuino, nada del corazón, e incluso podemos ver que ellos no ponían incluso de su parte para cumplir con lo que ellos mismos enseñaban. Es por esta razón que no era difícil encontrar que los fariseos se opusieran firmemente a Cristo al punto de llevarlo hasta la muerte por las manos de Poncio Pilato, pues la manera de vivir y de enseñar de Cristo era una condenación de la manera de vivir de ellos, y por eso es que encontramos a Cristo haciendo denuncias en contra de ellos en múltiples partes de la Biblia. No las vamos a leer, por supuesto, son bastantes, pero sí se las voy a compartir para que ustedes puedan leerlas con tiempo en su casa. En este caso, tenemos a Mateo capítulo 23, versículos 1 al 36, Marcos capítulo 11, versículos 27 en adelante hasta el capítulo 12, versículo 17. Luego lo vemos en el versículo 28 al 40 del mismo capítulo 12. Y encontramos a Lucas capítulo 11, versículos 37 hasta el capítulo 12, versículo 3. Encontramos incluso a Lucas casi por completo el capítulo 20. Así que, como les digo, hay bastantes partes en la escritura donde Jesús incluso le dice a estos hombres, porque les digo, lo de ellos era algo externo solamente, algo mecánico, donde Jesús incluso les dice sepulcros hipócritas, sepulcros blanqueados, le dice la verdad, por fuera os mostráis muy hermosos, muy bonitos, muy bellos, pero por dentro estáis llenos de rapacidad, llenos de pudredumbre. Incluso que no les dice el Señor, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues el Señor Jesucristo los reprende precisamente por eso, porque lo de ellos no era algo genuino, sino que era algo que era superficial, y a tal grado que incluso a los escribas mismos les dice, cuando ellos le dicen, oh Señor, hasta a nosotros nos ofendes con eso, les dice, ustedes, dice, les imponen cargas a los demás y ustedes ni con un solo dedo quieren moverlas, dice. O sea que el Señor les dio duro entendido a lo largo de los tres evangelios, de Mateo, Marcos y Lucas, donde estos personajes, pues se miraba que la mayor parte de ellos, a pesar de que era lo religioso, pues estaba lleno de hipocresía. Y como lo mencionamos anteriormente, el sistema sacerdotal para el servicio de Dios dentro del pueblo de Israel no era el único que Dios había creado, pero sí es del que se nos da mucho detalle. ¿Por qué lo decimos? Porque como lo mencionamos anteriormente, en el libro de Éxodo, en el número de Levíticos, en el libro de Números y Deuteronomio, se nos da mucho detalle de lo que era el sacerdocio, en este caso, venido de la tribu de Leví, en el pueblo de Israel, que era una de las 12 tribus de Israel, pero había otro sacerdocio del cual no se nos da, por decirlo nada de esta manera, ¿no? El cual era el sacerdocio del orden de Melquisedec, en el cual nosotros lo podemos ver en el libro de Génesis, y ahorita vamos a hablar de eso, pero quisiera decirles que en comparación a lo mucho que se podía decir, pues no se nos dejó casi nada en la Biblia. Solo Dios sabe por qué, pero eso de lo mucho que se podía decir podemos verlo en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11, donde Pablo le dice a los oyentes, bueno, digo yo Pablo, algunos creen que es el apóstol Pablo, el escritor de los Hebreos, algunos no creen que fue Pablo, pero digamos que el autor del libro de los Hebreos menciona ahí pues que se le podía decir mucho a estos oyentes, que a los hebreos, de acerca del sacerdocio de Cristo en comparación o en conjunto con el sacerdocio de Melquisedec, pero por causa de la inmadurez pues no se les pudo decir nada, ¿no? Pero del sacerdocio de Melquisedec lo encontramos en Génesis capítulo 14,
versículos 16 al 20, el cual dice así: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. En este caso en particular, iban a recibir a Abraham, que fue en rescate de su sobrino Lot, cuando había sido llevado cautivo, cuando vinieron a pelear contra Sodoma y Gomorra y se lo llevaron cautivo porque él estaba en las afueras, ¿no? En los alrededores de Sodoma. Continúo, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, esto lo dice el versículo 18, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este sacerdocio de Melquisedec, que era el rey de Salem, en otra parte dice rey, que era el rey de paz, o significaba el rey de paz. Pues de este sacerdocio la Biblia no nos narra absolutamente nada, excepto por esta parte bíblica. Y de ahí los otros versículos que se habla de Melquisedec como sacerdote de Dios, como un orden de sacerdocio de Dios, pues no se nos narra nada más que estas mismas palabras, ¿no? O sea, hacen referencia a estas mismas palabras. Pero que es un sistema sacerdotal que le digo que era para el servicio de Dios, pero que no tiene nada que ver con el sacerdocio de Leví, el cual lo podemos comprobar a través de la escritura más adelante, donde nos habla, ¿no?, que el sacerdocio de Melquisedec era diferente al de Leví. Incluso es interesante porque se dice que Cristo es del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, y dice incluso la escritura, a ver si lo leemos por ahí, en este caso en particular, que Jesucristo vino a nacer de la tribu de Judá, del cual Moisés no habló nada referente en cuanto al sacerdocio. Por eso se dice que Cristo es un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Y como decimos, de este sistema de sacerdocio, del cual no se habla mucho o prácticamente nada en la Biblia, pues era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y voy a leer, hay unos versículos en Hebreos, le digo, el libro de Hebreos es muy interesante, muy importante poder leerlo, tener la oportunidad de leerlo, pero en el capítulo 7 del versículo 11 en adelante, dice así: Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el nombre de Aarón? Acuérdense que dijimos que Aarón y sus hijos, incluso Moisés, eran de la tribu de Leví. Porque, porque cambiando el sacerdocio es necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento. En el 21 más adelante dice: juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y por último el 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquel pacto que le digo yo es interesante, ¿no? Poder ver en la escritura que no se ve cómo funcionaba, no se da, al menos nosotros no tenemos en la Biblia cómo era que se ejecutaba aquel sacerdocio, ¿no? Aquel sacerdote de Melquisedec,
Hay algunos que dan argumentos acerca de Melquisedec, de quién era él, algunos que creían que era una persona, ser humano, algunos otros no creían que era un ser humano, sino Cristo mismo, por lo que la Escritura dice que no había en él descendencia, etcétera, 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 no había un principio, ningún final, pero que les digo que al final de cuentas de ese tipo de sacerdocio es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como dice aquí, si había un cambio de sacerdote, pues hay un cambio de ley, porque el sacerdocio no era conforme al sacerdocio de Aarón, en este caso de la tribu de Leví. Y como les digo, a mí me llama la atención porque en este sentido podemos ver, ¿no? Gracias a Dios que con estos versículos podemos comprender que el sacerdocio levítico, del cual eran partícipes los fariseos, escribas y saduceos, había llegado a su fin. Y le digo, me llama la atención porque es interesante poder ver cómo se toma todavía en cuenta ese tipo de sacerdocio. Se quieren llevar a las personas a que continúen con esos tipos de rituales que se hacían en la antigüedad, cuando la misma Biblia ya nos está especificando que ese sistema sacerdotal ya expiró con Cristo y todo cambió, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice la palabra del Señor. Y es muy interesante, les digo, y lo traigo a la clase el día de hoy, porque durante las próximas semanas ya no quisiera hacer pauta, sino quisiera dedicarme ahora sí al libro completo de Juan, pero que vamos a descubrir durante todo el libro cómo estos personajes, en especial los fariseos y los escribas, tienen gran papel dentro de la historia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dentro de su ministerio, dentro de su muerte, incluso de su resurrección, porque durante su ministerio podemos ver cómo ellos se oponían a Cristo y al final de cuentas en su muerte, porque al final de cuentas ellos utilizaron a los romanos para darle muerte a nuestro Señor Jesucristo, y en la resurrección también, en el sentido que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, pues estos dieron una buena cantidad de dinero a los soldados para que mintieran y dijeran que nuestro Señor Jesucristo había sido robado por sus discípulos. Y les digo, todos estos personajes vamos a estarlos hablando muy regularmente durante el estudio de los primeros 4 libros de la Biblia. Y por eso se me hizo necesario pues poder compartir, aunque sea un poquito, porque es muchísimo la biografía de ellos. Si quisiéramos compartirla de una manera expandida, perdón, completa, nos daríamos cuenta que es muchísimo material que cumplir. Nos tocarían varios días o posiblemente semanas poder completarlo, y de esto quedaría lo mejor solamente mejor hacer una serie dedicada solamente a estos tipos de personajes, pero que no quisiéramos hacer eso en estos momentos para no seguir poniendo pausa al estudio del libro de Juan. Amén. Ahora bien, si todo esto terminó, a mí prácticamente pues me lleva a una pregunta, ¿no? Y esta pregunta sería, ¿cómo quedamos nosotros ahora con el sistema religioso o como sistema religioso? Porque sabemos que todo eso terminó en Cristo, pero hoy todavía uh, podemos ver que hay iglesias, incluso cristianas, donde hay pastores, donde hay liderazgo, donde hay personas que enseñan, y hay unas personas participantes y también hay otros que son enseñados. ¿Cómo quedamos nosotros entonces como sistema religioso si ya ese sistema caducó? Bueno, pues es importante poder descubrir en la Biblia que Dios, o en este caso, que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el libro de los Efesios, o más bien Dios a través de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 11 al 13. Y aquí vemos que ya no se encuentra el sistema sacerdotal dentro del pueblo físico y espiritual de Dios después de Cristo, ya sean judíos o gentiles, porque Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22 nos dice
que Dios hizo de ambos pueblos uno solo, tanto de los judíos como nosotros, los gentiles. Gentil es una persona que simplemente no es judía. Y de ambos pueblos en Cristo Jesús hizo uno solo. En otras palabras, el sistema sacerdotal expiró delante de Dios, y aunque otras personas o religiones insistan en continuar con este tipo o sistema sacerdotal, pues ya no es válido delante de Dios. Todo este sistema cambió con nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente es una realidad y no lo decimos por alevosía, ni por hacerle la vida imposible a nadie, ni por incomodar a nadie, ni tampoco por echarle piedras encima a nadie. Solo hablamos y compartimos lo que dice la palabra del Señor. Y les digo, todo terminó, todo es nuevo en Cristo Jesús. Pero por otro lado, la Biblia nos dice que ahora nosotros somos quienes somos el templo de Dios. O sea, en aquellos momentos, recuérdense, en la antigüedad había una estructura, en los tiempos de Jesús, de piedra, no sé, después tuvieron que repararla en un par de ocasiones, después de que Salomón hizo el templo, y tuvieron que repararla en una ocasión, y no sabemos qué materiales utilizaron, pero estamos hablando de un edificio, de una estructura en sí, donde no se podía mover. En los tiempos de Moisés sí era movible, pero ya después ya no era movible, pero que era una estructura física donde la presencia de Dios habitaba, ¿no? Pero ahora, después de Cristo, la Biblia nos dice que esa estructura ya no es necesaria. Y nosotros podemos comprobarlos por varios versículos de la Biblia, pero en este caso en particular me gustaría ir a los más conocidos, que es 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16. En la segunda parte dice así: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 16, mire que suene parecido, pero uno es el anterior, es 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16, y este es 1 de Corintios capítulo 3 versículo 16. Y dice así, en forma de pregunta: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y con esto pues me surge una pregunta, ¿no? Me surgió una pregunta, el cual es, en este caso en particular, si nosotros somos ahora el templo de Dios, y que dentro de nosotros habita el Espíritu del Señor, ¿no? Y que Dios mora entre nosotros y en nosotros, dice la Escritura. La pregunta sería: ¿quién es aquel que administrará a Dios en nuestras vidas, sino nosotros mismos? Espero que pueda explicárselo de la manera más fácil. En los tiempos de antes existía una estructura física donde moraba la presencia de Dios, y había un sacerdote o los sacerdotes y el sumo sacerdote, el cual entraba el sumo sacerdote donde estaba la presencia de Dios. Dios hablaba al sumo sacerdote, que estaba, en este caso, el sacerdote hablando, pidiendo por los pecados de su pueblo, pidiendo a Dios misericordia. Después Dios le hablaba al sumo sacerdote, el sumo sacerdote hablaba al pueblo de Israel, y así sucesivamente. Pero lo que les digo es que el sacerdote, el sumo sacerdote, era el que entraba al templo físico y hablar en la presencia de Dios. Pero ahora que ya no hay un edificio físico, sino un cuerpo de carne, en este caso, que se convierte en el templo del Señor, ¿qué sacerdote va a venir ante nosotros para ministrar a Dios en nuestras vidas? En aquel tiempo, les digo, el sacerdote incluso ponía incienso, y en el templo mismo, o sea, dentro de su territorio, encontramos que en el atrio se ofrecían esos sacrificios de animales. Pero entonces, ¿qué sacerdote puede venir a todos los seres humanos que creemos en Cristo ahora y que nosotros nos convertimos, en este caso, en templos del Dios viviente, sino nosotros mismos solamente? Como dice la Escritura, traemos sacrificios de alabanza. Ya no traemos sacrificio físico donde se derramaba la sangre de animales inocentes, sino que ahora los sacrificios que traemos a Dios es de alabanza y es de gratitud por la salvación que nos ha dado a nosotros.
Y como les digo, en la Escritura podemos comprobar, que nosotros mismos, al mismo tiempo que somos el templo de Dios, Dios nos constituye los sacerdotes de este mismo templo que somos nosotros mismos, que somos individuales en este caso en particular. Y obviamente, como dice la Escritura, el sumo sacerdote es Jesucristo, el cual dice la Escritura que Él es el intercesor y también es el intermediario. Ambas cosas, la Escritura lo confirma. Y sé que en algún momento oportuno ya hablamos de Él y que yo entiendo y comprendo que más adelante vamos a hablar de eso. Y como les digo, la Biblia nos confirma que al mismo tiempo que somos el templo de Dios, nosotros mismos ministramos a Dios en nuestra vida. Obviamente, podemos también, en este caso en particular, demostrar, perdónenme que me trabé ahí. Le digo, y obviamente podemos demostrar a través de la Escritura que nosotros somos ese sacerdocio. Perdónenme que se me fue mi mente por otro lado. En la primera carta del apóstol Pedro se nos dice a nosotros que a todos los que creemos en el Señor somos sacerdotes de la realeza, si pudiéramos decirlo así, sacerdotes de Dios, ¿no? En este caso en particular había alguien que necesitaba interceder por nosotros. Me traslado al tiempo de Israel, donde se hablaba con el sacerdote hablaba con Dios en la presencia de Dios, pero que en un momento específico, cuando ya vino Cristo, ese vínculo se rompió, no existió ya más. Incluso la Biblia dice que el velo del templo se rasgó por la mitad, indicando en este caso en particular que la presencia de Dios ya no estaría más en ese templo físico y que ya no era más necesario de estos sacerdotes que existían en aquel tiempo, como les digo, un tipo de sacerdocio que había culminado. Y en el libro en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice y nos comprueba que somos sacerdotes en este caso en particular. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, no es real de verdadero, o que si hubiera uno falso y uno verdadero, no, real sacerdocio, un sacerdocio de realeza en este caso en particular, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y cualquiera pudiera decir, bueno, el apóstol Pablo posiblemente le estaba hablando a los judíos, pero el versículo 10 en adelante dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién era el pueblo de Dios sino solamente Israel? ¿Quién tenía la misericordia de Dios sino Israel? Todos los demás, los gentiles, no ni siquiera éramos pueblo de Dios, ni tampoco pudiéramos decir en cierto sentido figurado y literal al mismo tiempo, pues que no teníamos la misericordia de Dios, ¿no? Aunque vemos que Dios por su misericordia nos ha preservado la vida, pero me refiero en este sentido de que cuánto Dios le había perdonado a Israel, teniendo de él tanta misericordia a través de los años. Por eso dice uno de los apóstoles: si Dios no nos hubiese dejado un remanente, hubiéramos desaparecido. Palabras que también surgieron, o que más bien originalmente surgieron en el Antiguo Testamento. Pero que le digo, en este caso en particular se está refiriendo a todos aquellos que no, o sea, no éramos pueblo de Dios, y en este caso somos todos los gentiles. Incluso lo podemos comprobar en Efesios capítulo 2, versículo 11 a 22, como lo dije anteriormente, donde Dios de los judíos y de los gentiles, que somos nosotros, hizo un solo pueblo. Ahora bien, pero así como los sacerdotes de Dios en la antigüedad tenían sus responsabilidades y les era necesario vivir en santidad delante de Dios, de la misma manera hoy en día, todos nosotros tenemos nuestra responsabilidad y debemos de vivir en santidad delante de Dios. Incluso es interesante que el sumo sacerdote tenía en una forma aquí un cinto, un lazo, ¿no? Donde decía santidad a Jehová.
Y le digo yo, es interesante porque hoy en día nosotros nos olvidamos que también debemos de vivir en santidad delante de Dios. Y como dice Dios en su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora bien, reconozco que Dios sabe que somos imperfectos y que tendemos a fallar y pecar delante de Dios. Pero eso es precisamente lo que me lleva a mí pensar también que Dios sabe que con la ayuda de Dios en nuestra vida, sí podemos vivir en santidad delante de Él y ser responsables de lo que Dios nos ha encomendado. Les digo, la palabra de Dios es maravillosa, mis queridos amigos y hermanos. De verdad que es tan bella, es un privilegio, más que privilegio, el poder tener la oportunidad de poder leerla y poder encontrar en ella todos estos maravillosos pasajes, ¿no? Que nos hablan tanto de las promesas como del cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas, pero que muchos de nosotros tristemente no las podemos descubrir. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el deseo o el anhelo de sentarnos un buen par de horas a la mesa y abrir nuestra Biblia y poder buscar con la ayuda de Dios, obviamente, encomendándonos a Él y pidiéndole que Él nos dé sabiduría y entendimiento y poder descubrir todas estas maravillosas palabras que aplican a nuestras vidas. Y les digo yo, se los digo por experiencia propia, ¿no? Cuando yo pude comprender, ahora sí, a través de nuestro hermano José Manuel Sierra, de cómo él dice, el amor de Dios ya ha sido depositado en nosotros, solamente necesitamos expresarlo, o sea, que salga naturalmente y genuinamente de nosotros. Y digo yo, vaya, y todo este tiempo yo pensando que solamente había maldad en nuestro corazón. No me había percatado que la escritora misma nos decía que ya existía ese amor en nosotros y que solamente teníamos que pedirle ayuda a Dios para poder manifestar el amor de Dios en nuestras vidas a aquellos que nos rodean, ¿no? Empezando por nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros hijos si somos casados o nuestros hermanos si todavía estamos solteros o nuestros padres si somos hijos, ¿no? Pero le digo, pero que al final de cuentas le digo yo, la palabra de Dios muestra unas riquezas que son invaluables para la vida del ser humano, en especial para el cristiano, para aquel que se rinde a Dios y vive para Él. Así que, mis queridos hermanos, ruego al Señor por su misericordia sobre todos nosotros, por todo el tiempo que hayamos desperdiciado en nuestras vidas en el pasado, y ruego a Dios que en su misericordia nos ponga en nosotros el deseo, el anhelo de poder descubrir la escritura, de poder adentrarnos en ella y poder descubrir en ella todas las maravillas que Dios tiene para nosotros, y no solo para nosotros, sino para la humanidad entera, pero que no todos quieren echar mano de ella. Pero ruego al Señor que en su misericordia toque cuando menos nuestras vidas, de todos los que escuchamos, en este caso en particular, la palabra de Dios a través de todo tipo de medios, como les dije, ya sea por páginas de internet, por los medios sociales, incluso de manera audible o en forma presencial en nuestras iglesias, pero que nos ponga en nosotros el Señor el interés de poder querer anhelar y desear más escudriñar la palabra del Señor. Así que, mis queridos amigos y hermanos, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Espero en el Señor que haya sido de bendición para sus vidas y que al final de cuentas, como siempre hemos dicho, que la gloria siempre sea para el Señor. Que todos nosotros solamente nos consideremos siervos inútiles, como dice su palabra, o sea, así lo dice Jesucristo, siervos inútiles, pero que al final de cuentas descubriremos cuando pasemos de este mundo a la siguiente vida que verdaderamente el Señor tiene unas verdaderas recompensas para nosotros, lo cual aún en eso es para la gloria de su nombre. Dios es maravilloso, mis queridos amigos y hermanos. Dios nos ama y quiere salvarnos y quiere llevarnos a la vida eterna a través de Cristo Jesús. Así que no demos paso atrás lo que ya hemos dado ese primer paso de venir a los pies de Cristo. Y los que no han venido a los pies de Cristo, les animo a que entreguen su vida al Señor y que vivan para Él, porque el Señor es bueno, dice, y para siempre es su misericordia. Y nosotros podemos ver a través de nuestros años que Dios ha sido más que paciente. Y
Créeme que Dios es maravilloso. Él nos ama y quiere salvarnos. Así que una vez más, muchas gracias a todos ustedes por tomar un poco de su valioso tiempo para estar entre nosotros. Y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana y una vez más les pido disculpas por este retraso, pero como les digo, fue un retraso justificado precisamente pues porque la vacuna pues nos estaba arrastrando, ¿no? Nos hacía me hacía que me revolcara en la cama, incluso llegó un momento en que, como dice el profeta Isaías, que deseaba hasta la muerte, así sentía yo, que ay Dios mío, ya que no veía la hora que pasara y amaneciera el siguiente día. Y le digo, y al final de cuentas, pues casi lloraba y tuve que tomarme 1000 miligramos de Tylenol para poder que me ayudara un poco con este dolor de cabeza. Y así estuvimos todo el día de ayer, hasta que Dios en su misericordia permitió que el día de hoy pues amaneciéramos y continuáramos con solamente un poco dolor de cabeza, pero ya no fiebre ni dolor de cuerpo. Así que a Dios le damos la gloria. Así que, ¿qué les parece si oramos, mis queridos amigos, y le damos gracias a Dios? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite en tu misericordia, Señor, que todos nosotros podamos descubrir, Señor, esas maravillas que se encuentran en las Biblias, Señor, que han sido ocultas a nuestros ojos, pero porque todavía, Señor, de alguna forma u otra, nosotros evitamos de manera directa o indirecta el no querer buscar tu rostro, el no querer buscar de tu palabra. Pero te suplicamos por tu misericordia para que tú nos ayudes, Señor, todos los días, para que en nosotros haya ese anhelo, ese deseo de querer escudriñar tu palabra y que podamos descubrir tus maravillas para el mundo entero, Señor. Tú lo hiciste para el mundo entero, pero lamentablemente y tristemente no todo el mundo desea buscar de ti, no todo el mundo anhela y desea escudriñar tu palabra. Aún a nosotros como cristianos a veces se nos hace difícil, Señor, tomar ese tiempo y dedicarlo solamente para ti y dedicarlo solamente para buscar en tu palabra aquellas maravillas que fortalecerán nuestra vida física y espiritual y moral aquí en esta tierra. Pero te damos gracias, Señor, que aún en lo poquito, Señor Santo de Israel, o incluso en lo mucho, tú nos ayudas, nos fortaleces, nos enseñas, nos hablas a nuestra vida y nos ayudas a comprender que toda la Escritura es aplicable a nuestra vida, Señor. Tanto lo bueno como lo malo. Lo malo como lo habíamos hecho anteriormente y que de vez en cuando a veces algunos de nosotros nos equivocamos y lo hacemos de una manera indirecta y tropezamos y pecamos delante de ti, como aquellos por alevosía, Señor, que lo hacen directamente, poniendo por un lado tus palabras, tus estatutos y tus mandamientos, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, porque tú nos has librado de esa vida y cada día nos vas perfeccionando en tu palabra y en tu verdad. Nos vas santificando en ella, como dice Cristo. Asimismo, síguenos santificándonos, Señor, en tu palabra. Santifícanos cada día y ayúdanos a que podamos consagrarnos a ti cada vez más y más, Señor. Gracias, Padre amado, te damos por esta noche. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Ayúdanos, Padre, en tu misericordia. Ayúdanos a todos nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mis queridos amigos y hermanos, muchas gracias y si Dios los permite, nos vemos las próximas semanas. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente hoy y por los siglos en Cristo Jesús. Amén.